Saludos amigos, gracias por conectar con nosotros en esta entrega especial de su programa El Poder de Saber. El viernes pasado no transmitimos nuestra programación ordinaria fruto a el infortunio ocurrido en la semana pasada en la capital de la República. Nos referimos a la tragedia ocurrida en el Jet-Set, tragedia que ha impactado emocionalmente a todo un país por la gran cantidad de muertos que ocasionó este siniestro. Nosotros hemos querido hacer este programa especial porque nosotros queremos enfocar algunos aspectos de la tragedia que no tienen que ver específicamente con ella. Me refiero a que nosotros que estamos en la isla La Hispaniola, que la compartimos con el vecino país de Haití, estamos en un territorio altamente sísmico. Y aunque lo que ocurrió en Jet-Set no fue fruto a un evento sismológico, pero nosotros queremos hablar sobre eso. Por ejemplo, nosotros queremos enfocar específicamente y hacernos las siguientes interrogantes. El Jet-Set era una edificación de un solo nivel. Una edificación que estaba ubicada en la capital, cerca a todos los centros de socorros más importantes del país, cerca a los centros hospitalarios más importantes del país. Estamos hablando que el cuartel de bomberos de Santo Domingo, las oficinas del COE, las oficinas de la Defensa Civil Nacional están apenas a 20 minutos aproximadamente de donde estaba el Jet-Set o donde está la edificación colapsada. Hospitales como el Marcelino Vélez, como el Darío Contreras, como la Clínica Abreu, todos están a escasos kilómetros de ahí. Y nos hacemos esa pregunta con el siguiente análisis. Si eso fue con una edificación de un solo nivel, donde las autoridades de socorro estuvieron alertas desde el primer momento, porque recuerden ustedes que el presidente de la República fue enterado a primera hora de este evento. Por vía de consecuencia, todas las instituciones de emergencia estuvieron alertas desde ese momento y vimos que nuestros socorristas hicieron una labor encomiable, eso hay que decirlo, una labor plausible. Ahora bien, la gran pregunta sería, ¿estamos listos? ¿Nuestros rescatistas tienen las herramientas adecuadas para este tipo de siniestros? Entonces, para eso y entre otros detalles, tenemos aquí con nosotros a Alejandro Sánchez, quien ha sido director de la Defensa Civil de la provincia de Espaillat y es una figura que ha estado al tanto de este tipo de temas constantemente. Bienvenido, Alejandro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Jale. Buenas tardes, amigos televidentes. Y gracias por la invitación, porque esto es importantísimo. Tú quizás no lo valoras ahora, pero el que recibe la experiencia, la acumula, dice, esto fue lo que yo aprendí por lo que me dijeron. Entonces, eso es lo importante, que se le enseñe a la gente cómo prevenir. Así es, Alejandro. Nosotros hablábamos, y para poner en contexto a la población, por ejemplo, ¿cuáles parámetros se toman en cuenta para saber cuándo hay un alto nivel de peligrosidad sísmica? ¿Cuáles son los parámetros? Tenemos la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad de las estructuras. Por ejemplo, la peligrosidad sísmica, ¿cuáles aspectos contempla? Bueno, la cantidad de fallas geológicas que puedan existir en el territorio. La estructura física. Correcto, pero en el asunto de la peligrosidad sísmica está primero, porque lo de las estructuras está en la vulnerabilidad estructural, que tiene que ver con eso, de cómo están estructuradas las edificaciones, cómo responden a un evento sismológico. Pero lo de la peligrosidad sísmica que viene dado de las zonas, por ejemplo, el historial sísmico que ha tenido el territorio, llámese a cantidad
de sismos y magnitudes de los sismos a través de la historia, la cantidad de fallas, reiteramos, que existen en el territorio, y también el tipo de suelo. El tipo de suelo por donde van a transitar las ondas sísmicas, cómo se comporta ese tipo de suelo. Con eso y entre otros factores, entonces es que se determina la vulnerabilidad sísmica que tiene un territorio. Entonces nosotros queremos edificar a los oyentes, a los que nos están mirando, de la peligrosidad sísmica que nosotros tenemos actualmente en la República Dominicana, y además de eso, un llamado a la atención si estamos listos para nosotros poder dar respuesta a un evento sismológico. Lo primero es saber qué producen los terremotos, cómo se pueden presentar y cómo uno enfrentar esa realidad. Los sismos se originan por la placa tectónica que tenemos al norte y al oeste, o sea que hace como un medio arco, pasa por el canal del Viento de Jamaica y Cuba, y coge todo el litoral norte de nosotros y de Puerto Rico y parte de Cuba. Entonces, ahí se dan dos situaciones que pueden producirse terremotos por sumersión o por rozamiento. El terremoto que se produjo al sur de Jamaica, eso fue por rozamiento, por eso no levantó la placa, la placa tectónica, en este caso la tierra, el manto de tierra. Entonces, cuando es por sumersión, lo que hace es que levanta el manto terrestre, al incrustarse debajo de la otra, hace esto, levanta la tierra y produce entonces el maremoto. Los maremotos son producidos por terremotos en el océano, correcto, en los ríos. Sí. Entonces, la otra es cuando se produce por las fallas geológicas. Nosotros tenemos 8 fallas geológicas en el norte y 6 en el sur. Incluso tenemos 14 en total. 14 fallas geológicas en toda la isla. En toda la isla. Y recuerda que el sur tiene reminiscencia pasada de volcanes que hubieron hace miles de años. Pueden volverse a repetir. Pero lo importante es saber que cuando las fallas geológicas se activan, rompen, cortan entre sí, eso se debe a la variación del terreno en la montaña. Se produce ese corte, entonces se producen terremotos, no a la proporción como es en la placa tectónica. Se producen, puede ser de 5, 6 y algo, pero nunca van a producir los daños que producen cuando es por la placa tectónica. Correcto. Entonces, en el caso nuestro, Alejandro, por ejemplo, esas 14 fallas geológicas que tiene la isla ya es un elemento a tomar en cuenta para saber que nosotros estamos en un territorio de alto nivel de riesgo sísmico. Así es. Por ejemplo, hemos visto también el historial, que es el otro elemento. Por ejemplo, en 1560 que hubo un sismo que devastó a Santiago y a La Vega. En 1842 hubo un sismo también de gran magnitud que causó muchos daños en la isla. Y el de 1851 que devastó a toda la ciudad de La Vega. Incluso nosotros estuvimos en La Vega y visitamos de Asua, sí, de la ciudad de Asua, y visitamos esas ruinas en esa ciudad de Asua que ellos le llaman la Asua Vieja. Y hubo que mover la población. Igual pasó aquí también en Santiago y Moca, en Santiago y La Vega. Y en el caso de 1946, que es el último sismo de mayor magnitud en este lado de la isla, que entonces todos sabemos ese gran sismo que arropó toda la población de Matanzas, donde se estima de que más de 1,000 personas perdieron la vida. O sea, nosotros estamos ante un historial sísmico importante en la República Dominicana. Así es, y no nos estamos preparando para enfrentar un evento como este. Porque en ese mismo sismo del 46, nosotros vamos a mostrarle algunas imágenes donde la glorieta del Parque Cáceres cayó desplomada. Sí. El Palacio Municipal, donde está el ayuntamiento, también se derrumbó. Y hubieron muchísimo daño en la ciudad de Moca. O sea que nosotros lo que queremos es hacer ese llamado de atención. Esa política que históricamente... no estoy hablando de este gobierno, de todos los gobiernos, es una cultura de la República Dominicana. Incluso hay un adagio que dice que el dominicano pone el candado después que le roban. Y nosotros tenemos como nuevo liderazgo político, en este caso, de hacer una política donde nosotros podamos tener acciones preventivas y no esperar que las cosas ocurran para actuar.
Entonces, imaginemos nosotros ese caso, Alejandro, porque es lo que tenemos que sensibilizar a la población. Si en vez de lo que pasó en el Yexet, que fue un solo edificio, de un solo nivel, y no fue cerca, sismo, y no fue un sismo. No fue un sismo, pero vamos a inscribirnos en que hubiese sido un sismo. Por ejemplo, hacemos un ejemplo con ambos casos. El Yexet, una edificación de un solo nivel, cerca de todas las instituciones importantes de socorro, se supone que las que están mayormente capacitadas para dar respuesta a un evento como este. De igual manera, cerca también a los centros hospitalarios con mayor capacidad, ¿verdad?, de acción. Que no colapsaron en este caso. Exactamente. Imaginémonos entonces que en vez de esa edificación, y sabemos todo lo que ocurrió y lo que ha afectado y el impacto que ha tenido eso con la República Dominicana, imaginemos entonces que hubiese sido un sismo y que en vez de una edificación hubiesen sido múltiples edificaciones de múltiples niveles en el interior del país, que quizás los centros de socorro no están tan capacitados como en la capital, hospitales tampoco no tienen esa capacidad. Entonces, no esperemos nosotros vernos en un escenario como ese y que nuestras familias, Dios nos libre, se encuentren atrapadas en una edificación multifamiliar y que nosotros no tengamos cómo poder rescatarlas. No esperemos eso. Entonces, Alejandro, nosotros, mire, aquí en Moca, y de eso vamos a hablar, quien les habla ha propuesto hace 5 años, nosotros tenemos hace muchos años hablando de esto, hace 5 años en Moca que nosotros iniciamos un proyecto de que Moca sea la primera ciudad en tener un protocolo de riesgo sísmico. Pero en la palestra pública solamente se habla del tema cuando ocurren estos eventos. Por ejemplo, nosotros la idea que teníamos o tenemos es de nosotros evaluar. Ya los técnicos de ONESBIT vinieron aquí a Moca hace 4 años, fruto a una propuesta que nosotros hicimos de ese protocolo de riesgo sísmico. Y evaluamos el Palacio Municipal, el cuartel de bomberos, evaluamos el Hospital Toribio Bencosme, y el cuartel de la policía y la gobernación. Bueno, esas 4 edificaciones fue las que se eligieron como de las más importantes, porque se supone que el cuartel de bomberos debe ser la última edificación en colapsar, porque de ahí es que va a venir la primera ayuda. Y es de las que está más vulnerables. Por eso nosotros elegimos esa edificación para hacerle un estudio ya más profundo, ya fruto al estudio preliminar que hicieron los técnicos, y gracias a la visita que tuvimos incluso con el general Méndez, que nos ha estado colaborando, y el ingeniero Reyes Madera, que es el director de la ONESBI, quien es el que está ahora mismo llevando a cabo los ensayos para ver por qué colapsó el Yexet. Entonces, nosotros, para hacer ese levantamiento profundo al cuartel de bomberos de Moca, se necesitan 600,000 pesos, que es el costo que tiene. Y hasta ahí ha estado paralizado el proyecto a la espera de esos fondos que estamos gestionando. Además de eso, también la idea es de nosotros formar un voluntariado civil que se pueda capacitar para dar respuesta juntamente con los organismos de socorro a un evento como este, porque una brigada de respuesta y de búsqueda. Así es, porque indiscutiblemente quizás los bomberos y el voluntariado de bomberos no dará abasto en una catástrofe como esa que pudiera darse. Entonces también hay que involucrar a la sociedad civil, como han hecho otros países, en el caso de Chile, de México, de Japón, de China, que sortean estos episodios más constantemente. Vemos cómo la sociedad civil se involucra y se capacita para estos fines. Entonces nosotros lo que queremos es hacer eso, hacer un llamado a la atención a toda la comunidad, a toda la sociedad dominicana y a las autoridades, de que debemos ponerle atención a la evaluación de riesgo sísmico de este territorio. Por ejemplo, se está trabajando mucho lo que es el plan de ordenamiento territorial a nivel nacional, y los municipios ya algunos estamos trabajando en eso. En el caso de nosotros en Moca hemos avanzado mucho, pero siempre llama mucho la atención. Por ejemplo, en semanas anteriores estuve con el alcalde participando en un seminario de la elaboración del plan de ordenamiento territorial de Santiago, de la
del Cibao, que se hizo en Santiago, y ellos tienen contemplado la evaluación del riesgo sísmico, pero de manera soslayada. Me llamó mucho la atención y tomé incluso un turno en ese momento para hacer un llamado de atención también, porque en los 10 ejes importantes del Plan de Ordenamiento Territorial del Cibao no está la evaluación del riesgo sísmico. No. Entonces nosotros estamos preocupados y debe llamarnos a preocupación a todos. Y por eso nosotros hemos querido hacer este programa especial para que volvamos a vernos en este espejo que pasó en el JECSET. Tú dijiste algo muy importante que hay que saber. En este caso lo conocemos como la ruta sísmica, que es por lugares, barrios y cerca de ríos, de terrenos. Entonces por eso que debe haber una comitiva de Obra Pública 1, de ONEVI 1, Bomberos 1, Sismología, parte también de la geología, para constituirlo, hacer esa ruta sísmica. ¿Qué consiste la ruta sísmica? Se hace un estudio, como tú dijiste, de las estructuras que actuales, de las viejolas y de las que son a mediana edad, o sea que no son tan viejas. Entonces, pero eso no se hace al azar, sino eso se hace con aparatos que tomen muestras en diferentes lugares de cada estructura. Correcto, porque ¿de qué se trata ese estudio, Alejandro? Y el problema es que son bien costosos los estudios. Sí. Y ese ha sido también uno de los tropiezos y de los escollos para poder avanzar en ese trabajo que estamos haciendo en Moca. Y es que, claro, se toman testigos de los muros, de las vigas, con escáner se hacen los levantamientos de la cantidad de acero que tienen los elementos estructurales, para entonces evaluar lo que hay y entonces hacer una recomendación sismorresistente. Pero entonces ahí viene todavía lo más costoso, hacer la remodelación, hacer el reforzamiento. Entonces que la base con el tiempo pierden consistencia, pues las varillas se pudren por H. Entonces, ya que tú tienes eso, lo que tienes que exigir el cumplimiento de la ley. Aquí no se hacían escaleras de emergencia en las edificaciones. Sí. Ya se lo exigen y le están cumpliendo aquí en Moca. La mayoría de edificaciones que están haciendo los barrios tienen las escaleras rectangulares que van bajando. Pero entonces, Alejandro, qué bueno que tú haces mención de eso, pero eso solamente ocurre cuando se hacen edificaciones de 3 niveles en adelante. Exactamente. Es cuando van a obras públicas y obras públicas le hace el análisis estructural y todos los parámetros que tiene que tener un edificio plurifamiliar de 3 niveles, pero cuando son viviendas unifamiliares. Pero fíjate que el terreno de aquí de Cibao es arcilloso, incluso de Moca, y eso no puede pasar de más de 5 niveles. Aquí están haciendo de 6 hasta de 7 niveles. Sí. Bueno, lo que pasa es que la tecnología ya ha avanzado mucho. Es posible que se hagan de más, pero hay que tomar en cuenta varios factores. Hay que mejorar el suelo, porque como tú bien dices, otro de los elementos que dan al traste de cuando un territorio es altamente vulnerable a los sismos es el tipo de suelo. Y sabemos muy bien que el tipo de suelo del Cibao, que es un tipo de suelo arcilloso, flexible, es el que tiene peor respuesta a un evento sísmico. A diferencia de la roca, de un manto rocoso, que es la mayor cantidad de territorio que tienen en Santo Domingo, donde están esas altas torres. Exacto. Que la onda sísmica pasa muy rápido y no tiene muchos efectos. Por ejemplo, el caso del 2010, que es otro espejo que nosotros nos vimos en el momento, nosotros hablamos de eso, pero se olvidó de nuevo. Del 2010 para acá no volvió a hablarse más de eso, ni a tomar ningún tipo de medida. Fue con lo que pasó en Haití en el 2010. Hubieron hallazgos importantes en el 2010 en Haití que siguen llamándonos la atención a nosotros que vivimos aquí en el Cibao. Por ejemplo, hubieron edificaciones construidas con criterios técnicos de la ingeniería que colapsaron y hubieron casuchas construidas sin ningún criterio que no le pasó nada. ¿Cuál fue la diferencia entre ambas estructuras? Terreno. Que el terreno, unas estaban en roca y otras estaban en terreno flexible. Así es. Las edificaciones que no tenían ningún criterio y no se cayeron estaban en terreno rocoso. Y las edificaciones construidas con criterio de ingeniería y con criterios técnicos se cayeron. O sea que
el tipo de suelo es un factor importantísimo al momento de tomar en cuenta la vulnerabilidad sísmica de un territorio. Entonces nosotros ya hemos enfocado lo que es en cuanto a la estructura, las construcciones, faltaría uno de los más importantes, la educación sísmica en el antes, durante y después. Correctamente. Porque puede ser un edificio bien construido. ¿Quién dice que no puede colapsar? Eso es impredecible. Entonces la gente no tiene una cultura que hace antes, ni mucho menos durante y el después. En el antes, por ejemplo, aquí había una escuela de gestión de riesgo que estaban dando cursos, talleres, simulacros, poníamos víctimas que nadie sabía. Bueno, vamos a ver, pasó un terremoto, vamos a salir a búsqueda y rescate, pero tenían que saber evaluar a la víctima, saber primer auxilio, saber detener hemorragias, saber cómo atender la fractura, las heridas, todo. Entonces, después que usted establece el paciente, cómo lo va a llevar, cómo lo va a clasificar, hacer el triaje, todo eso se hace en la búsqueda y rescate. Sí, todo eso lo conlleva el protocolo. Exacto. Que no se está haciendo nada, ¿no? o pocas cosas se están haciendo. Por ejemplo, también debe estipularse, previo a un evento como ese, lugares de albergue. ¿Dónde vamos a llevar a la gente? Los refugios. Los refugios. ¿Dónde ubicar, dónde se van a refugiar los afectados? Y las condiciones, porque a veces si no hay sanitario hay que llevar los sanitarios. Si no hay lona, hay que poner lona y improvisar casas de estas que se arman. Sí, carpas. Sí, todo eso hay que contemplarlo. Por ejemplo, inclusive edificaciones, reforzarlas, decimos resistentemente hablando, para que esas puedan servir en un futuro de refugio. Pero nosotros vemos a las autoridades que no se está haciendo absolutamente nada con respecto a eso. Y digo absolutamente nada porque las cosas importantes no se están haciendo. Vemos que a veces hacen los famosos simulacros. Que son importantes también. Pero hay cosas mucho más importantes. ¿Cuáles son? Y vamos a enumerarlas. Lo primero es la prevención, donde los territorios son... los territorios más vulnerables. ¿Por dónde vamos a salir? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Y cuál es el sitio más seguro? Exactamente. Pero primero, en lo macro, ¿cuáles son los territorios más vulnerables de la República Dominicana? Eso hay que categorizarlo. Incluso esa misma categorización por cada uno de los municipios. Y tú mencionaste el protocolo que se puso ahí, se vio que no funcionó y que no sabían ir algo de eso, porque la policía nunca está para rescatar, a menos que no sea la brigada de rescate de ellos. Igual que el ejército, la guardia está para proteger el área. Correcto. La policía para imponer el orden, no deje pasar ni los familiares. Exacto. Bueno, ¿no? Nosotros no queremos especular con respecto a lo que pasó en el YECSE, que todavía es muy reciente. Queremos seguir esperando las declaraciones o los informes oficiales de las autoridades, pero evidentemente que habían muchísimas personas todavía con vida que al final no pudieron ser rescatadas. No queremos, ¿verdad?, aquí especular si fue por falta de actuar rápido y eso, pero no podemos dudar de que quizás las herramientas necesarias no se tenían y muchas personas que quizás pudieron haberse salvado no se salvaron. Esa es la realidad. Exactamente. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a la atención desde este programa de que nosotros podamos seguir avanzando en la concientización y de que... En los planes de contingencia eso es 1-1. Sí, y de que el asunto de la evaluación de la peligrosidad sísmica de los territorios sea un tema país, sea un programa de políticas públicas desde el gobierno, porque lamentablemente los municipios, los ayuntamientos no tienen los recursos suficientes para hacer este tipo de trabajos. Entonces nosotros lo que queremos es eso y sensibilizar a la población, porque vemos muy lamentable el hecho de que solamente está hablando de eso, el tema de la evaluación sísmica y de ocurrir en un evento de importancia. Cuando ocurren las cosas, debemos cambiar esa cultura, debemos trabajar con políticas públicas preventivas, no esperar que eso ocurra. Y por ejemplo, aquí en el Cibao, en la falla septentrional, que es una falla que pasa por aquí, por el municipio de Moca, por aquí por Juan López y Las Lagunas. Las Lagunas, Salcedo. Entonces, esa falla, que es la falla septentrional, en esa falla han ocurrido más de 11 sismos.
han ocurrido más de 11 sismos mayores de 6 grados. Sí. O sea, sismos de gran importancia. De 6, 7. Entonces nosotros, que hace ya casi 80 años que ocurrió un sismo de magnitudes mayores de 6 grados, estamos en un tiempo de respuestas. En cualquier momento puede ocurrir un sismo y estamos nosotros listos para eso. Esa es la gran pregunta, porque cuando uno escucha anécdotas, por ejemplo, en el caso de lo que pasó en Haití, a mí me sensibilizó muchísimo escuchar a un periodista dominicano que estuvo cubriendo la noticia en Haití, que en el hotel donde ellos se albergaron, donde ellos durmieron, cerca del hotel había un orfanatorio de niños que colapsó totalmente y murieron todos los niños. Pero decía ese periodista que cuando llegaba las 12 de la noche, que todo estaba en silencio, se escuchaban niños todavía llorando, vivos, o sea, bajo los escombros. Estaban bajo los escombros. Entonces, cuando tú escuchas cosas como esa, entonces te pones en el lugar del otro. Y además debes servir eso como un llamado de alerta, porque imagínate tú un asunto como ese que pase en la República Dominicana, aquí en el Cibao, y nosotros tener que mirar un edificio colapsado y sabiendo que hay personas, familiares, vivos dentro, y que nosotros no podamos tener las herramientas para poder rescatarlo. Eso sería una impotencia que ninguno quisiera vivir. Una muy mala experiencia. Y hemos hablado de los terremotos, pero hay otro elemento que acompaña al terremoto, los maremotos, que no estamos preparados. Pero cuando ocurrió el sismo aquí ahora, al sur del Canal del Viento, ahí en Jamaica, fue en el mar. Suponte tú que como dieron la alerta, que la gente le dieron la alerta y no sabía ni qué hacer. Entonces, se ve que es una falta preventiva de educación. Sí, porque el protocolo conlleva todo eso. Entonces, diciéndole que tan pronto se produzca un terremoto, más que de alerta de tsunami, corra para la parte más alta y deje todo. Correcto. Su tío, su hermano, que su tío y su hermano hagan lo mismo. Sí. Porque saber qué hacer cuando ocurre un sismo es muy importante, porque un sismo ocurre. Los daños de un sismo son segundos. Sí, así es. Las declaraciones de uno de los sobrevivientes del YECSE, que sobrevivió a esta tragedia, y dijo que su hija le dijo: papi, tírate al suelo. Y él se tiró inmediatamente al suelo y por eso se salvó en fracciones de segundo a la tarima, que se hizo ese famoso triángulo que se producen en las edificaciones cuando son colapsadas por un sismo. O sea que la educación también es fundamental, de saber qué hay que hacer cuando ocurre un sismo. Por ejemplo, si usted está en su habitación, si va en un vehículo en movimiento, que al lado, todas esas cosas, al lado de un objeto que pueda soportar, para ver si el triángulo de vida. Pero la gente sale corriendo. No es fácil, la gente sale corriendo. Y no es fácil, por eso es un error. Por eso es que debemos poner la atención a este tema. Y ya en la parte final, Alejandro, nosotros lo que queremos es decirle a la población y a las autoridades que este tema debe ser abordado con mayor importancia. Y en equipo. Claro, conjuntamente la sociedad civil, autoridades, gobierno central, gobiernos locales, sistemas de socorro, con los estudiantes, con toda la sociedad en sentido general, poder crear todo un protocolo sísmico. Directores de hospitales, directores de clínicas, desde la educación hasta el reforzamiento de las edificaciones, territorios más vulnerables, porque lamentablemente estamos en la República Dominicana, que es un territorio que ha sido altamente sísmico. Hemos tenido un historial sísmico importante y que sismos en el pasado han devastado ciudades, y con la salvedad de que la más edificada del pasado eran casuchas de madera, con techos de yagua, eran estructuras livianas que quizás no hacían tantos daños como las de ahora. Ahora en cualquier barrio que usted visita se da cuenta que son estructuras de concreto
que son peligrosas y construidas sin ningún criterio técnico. Que se haga lo mismo que hizo en el barrio Don Bosco, que la mayoría de gente reforzaron y ampliaron, canalizaron con estructuras sólidas como columnas y vigas y edificaron, pero hay otras que no han podido y tienen fallas, vicios de construcción. Así es. Así que nosotros queremos decir que vamos a continuar en Moca con el trabajo que hemos venido haciendo. El próximo paso es evaluar el cuartel de bomberos y hacerle una recomendación sismorresistente y poder lograr captar fondos internacionales para poder llevar a cabo esa remodelación sismorresistente del cuartel de los bomberos y continuar con los trabajos de educación y con los trabajos de sensibilización a la sociedad para ver si por lo menos Moca puede ser la primera ciudad que tenga un protocolo de riesgo sísmico y sirva de plan piloto para todo el territorio nacional. Ojalá nos damos todo en eso, los especialistas y los técnicos, para que se ejecute, se planifique, se evalúe. Alejandro, gracias por tu participación. Siempre y atender nuestra solicitud, nuestra invitación. Y a ustedes, gracias por mantenerse en sintonía con este programa especial que hemos realizado a través de El Poder de Saber, fruto a la tragedia que pasó en la capital, como le hemos denominado, la tragedia del Jet Set. Y ya en la parte espiritual, nosotros queremos también desear que en esta Semana Santa, que es un tiempo de reflexión, nosotros podamos, ¿verdad?, acompañar en el dolor primero de las víctimas, de los familiares de las víctimas de esa tragedia del Jet Set, y que puedan aferrarse a nuestro Dios, que Dios le dará la fortaleza necesaria para seguir hacia adelante. Y un llamado a los dominicanos de llevar esta Semana Santa, estas vacaciones, con comedimiento. Vamos a reflexionar, vamos a tratar de permanecer en nuestros hogares, y si vamos a salir de nuestros hogares a otro punto del territorio nacional, hacerlo con prudencia. Así que gracias a ustedes, y hasta aquí llegamos en esta entrega especial del Poder de Saber.